Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes de la actualidad, de la última hora, de las elecciones en Estados Unidos, de las últimas noticias en cuanto a Donald Trump, que decía hace apenas unos minutos que aceptará resultados si las elecciones son justas. Vamos a contarles cuáles son los planes de Harris en el día de hoy, mirando también a las opiniones en torno a las encuestas, por supuesto mirando al conflicto en Oriente Medio con las últimas amenazas por parte de Irán y también mirando al conflicto en Ucrania con un Vladimir Putin que dice que Rusia se está fortaleciendo. Enseguida les contamos esto, pero hoy hay dos nombres propios, Donald Trump y Kamala Harris. Han vaticinado su propia victoria este lunes mientras hacían campaña en Pensilvania y en otros estados en disputa en el último y frenético día de la elección presidencial más reñida que nunca. La campaña ha tenido giros vertiginosos, 2 intentos de asesinato y una condena por delito grave para el expresidente republicano, además de la sorpresiva ascensión de la demócrata Harris a la cima de la lista después de que Joe Biden abandonara su candidatura a la reelección bajo presión de su propio partido. Se han gastado más de 2.600 millones de dólares para influir en las mentes de los votantes desde marzo, según una empresa de análisis. Donald Trump decía, hoy es 5 de noviembre, hoy es el día. Escuchamos. Behind me are beautiful people, great workers, people that are proud and they love our country. That's what I really see. Nice, beautiful. So it puts us, assuming we can win tomorrow, which I think we should be able to do pretty easily, it's in our hands, right? It's in our hands. It's totally in our hands. Oh, it's today. Oh, it's today. Oh. De momento sabemos que Kamala Harris y Donald Trump han empatado con 3 votos cada uno en la pequeña ciudad de New Hampshire, que tradicionalmente inicia la votación el día de las elecciones. Desde la década de 1960, los votantes de Deesville Notch, cerca de la frontera con Canadá, se han reunido poco después de medianoche para emitir su voto. Luego se cuentan los votos y se anuncian los resultados horas antes de que otros estados abran sus urnas. Según CNN, 4 republicanos registrados y 2 votantes no declarados participaron en la votación poco después de la medianoche del martes. Leslie Outen fue aparentemente el votante republicano descontento que apoyó a Harris en la votación de 6 candidatos. Precisamente mirando las votaciones a los resultados en California, han abierto hace apenas unos minutos los colegios electorales, el estado más poblado y el que más votos electorales reparte, 54, aunque emoción hoy habrá poca o ninguna, porque Harris al parecer tiene una enorme ventaja en las encuestas. Este es su estado natal, donde ha sido fiscal general y senadora. Nació en Oakland, pero pasó gran parte de su infancia en Berkeley, donde se conocieron sus padres y donde el entusiasmo es enorme ante la opción de que se convierta en la primera mujer en presidir el país. Aunque aquí el pescado está todo vendido, en juego hay varias proposiciones, como la número 3 en California, que pretende blindar en la Constitución estatal el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo ante el temor de lo que pueda suceder con una posible victoria de Trump y el azote conservador del Tribunal Supremo. De momento, además, les contamos que hay algunos problemas. El tiempo de votación se ha extendido en el condado de Cambria, en Pensilvania, después de que un mal funcionamiento del software interrumpiera el escaneo de las papeletas, es lo que informa la CNN este martes. Dice que la Junta ha presentado una orden judicial que extiende el tiempo para votar en el estado de Cambria. Nadie debe ser rechazado en las urnas si desea emitir su voto. La Junta Electoral del condado de Cambria tomó medidas para que se llamara a especialistas para que revisaran el problema del software. La Junta Electoral, además, anuncia que aceptará, protegerá y contará todas las papeletas completas. Es lo que apunta la Oficina de Comisionados del Condado. Mientras tanto, Donald Trump ha redoblado sus demandas de que se declare ganador de las elecciones presidenciales poco después del cierre de las urnas este martes, mucho antes de que se contabilicen todos los votos. Trump estableció el patrón en 2020, cuando se declaró victorioso durante las primeras horas de la mañana después del día de las elecciones. Eso llevó a sus aliados a exigir que detuvieran el conteo. El expresidente y muchos otros conservadores han pasado los últimos 4 años asegurando que dichos comicios fueron fraudulentos y quejándose del tiempo que toma contar los votos en Estados Unidos. Una de las muchas razones por la que es poco probable que se sepa rápidamente quién va a ser el ganador de las elecciones es que los legisladores republicanos en 2 estados sin clara preferencia política en estos comicios han rehusado cambiar las leyes que atrasan precisamente este conteo. Precisamente hablando de republicanos, miramos a declaraciones del candidato a vicepresidente de un J.D. Vance que votaba en Ohio hace apenas unos minutos. Está confiado, lo escuchamos. Trump
in the United States Senate, then Bernie Moreno is the only candidate in this race who I think is the candidate of peace and prosperity for the United States Senate. So I hope people will get President Trump over the finish line. I hope people here in Ohio will get Bernie Moreno over the finish line. Look, I feel good. You never know until you know, but I feel good about this race. I felt good about my own race a couple of years ago when I voted in this exact same spot. Hopefully it goes as well for President Trump and me as it went for me a couple of years ago. Seguimos mirando a Donald Trump, y es que para celebrar el cierre de campaña y el gran día de las elecciones, el candidato republicano organizará una exclusiva cena en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, en Florida. Según informaba un insider para NBC News, el evento contará con la presencia de amigos, miembros del club y sus principales donantes políticos. Este se llevará a cabo una vez que el expresidente haya emitido su voto en persona en Florida, lo que han visto hace apenas unos minutos. Posteriormente, Trump va a realizar algunos telemítines. Cuando los resultados se comiencen a publicar, el expresidente y su compañero de fórmula, J.D. Vance, se dirigirán al centro de convenciones de Palm Beach para monitorear los últimos momentos del encuentro, según apuntan varios reportes. También miramos a Kamala Harris, que va a ver los resultados de las elecciones esta noche en su alma mater, en la Universidad Howard en Washington, D.C. La vicepresidenta pasó algunos de sus años más formativos en la universidad históricamente negra, donde se unió a Alpha Kappa Alpha, la primera hermandad negra del país y una importante fuerza cultural que cuenta entre sus miembros con algunas de las mujeres negras más poderosas del país, incluida la propia Harris. Howard también ha tenido un papel destacado en la carrera política de Harris. De hecho, fue allí donde anunció que se postularía a la presidencia en 2019 y cuando fue elegida compañera de fórmula de Biden en 2020. Ya mantuvo allí una oficina de campaña. También realizó su preparación para el debate en Howard en agosto de este año. También miramos a Rusia. Según declara la ministra, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, a Rusia no le importa el resultado de las elecciones en Estados Unidos. El motivo esgrimido no es otro que el consenso bipartidista que hay en el país norteamericano para, según su versión, confrontar con Moscú. Dice que Rusia defenderá decididamente sus intereses, especialmente en cuestiones de seguridad nacional. Por último, la portavoz de Exteriores rusa pidió al vencedor de los comicios que no busque aventuras a decenas de miles de kilómetros de Estados Unidos. Se trata de una versión no oficial del Kremlin, dado que Putin todavía no se ha pronunciado públicamente a este respecto. De hecho, Rusia no será el único país en centrar la mirada en lo que suceda en Estados Unidos. También van a estar pendientes, seguro, desde China, y es que después de meses de relativo silencio, los medios estatales empiezan a revelar su versión de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Describe la votación como una exhibición de caos sin precedentes y una quema de dinero. En los últimos días, un flujo pequeño pero constante de noticias desacreditó las elecciones, que pronto comenzarán, calificándolas de ya caer en la anarquía y de ser un presagio de más trastornos. La emisora estatal China Central Televisión, por ejemplo, se centró en el drama preelectoral de esta temporada en lugar de las diferencias políticas entre Trump y Harris. Dice que las elecciones de Estados Unidos, que han entrado en una fase de sprint, han sido testigos de un caos sin precedentes. Eso es lo que apunta el reportero de CCTV. Dice: ¿cuánto caos nos espera durante el recuento de votos y la transición de poder? Es la pregunta que se hacía el informe, que estuvo entre varias transmisiones que fueron tendencia brevemente en las plataformas de redes sociales chinas, incluso en Weibo. Acusó a ambos candidatos de avivar las llamas del populismo y los conflictos raciales y de promover opiniones extremas. También miramos a Serbia. El presidente serbio Aleksandar Vučić ha dejado clara su preferencia porque el republicano Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos. En concreto, considera que un triunfo de su rival, de la demócrata Kamala Harris, podría llevar a una guerra mundial. Decía Vučić: puede suceder que estas elecciones traigan la paz, pero también pueden traer la continuación de la guerra, que podría llevarnos a la tercera guerra mundial. Es lo que apuntaba en la noche del lunes a la televisión serbia Happy. Calificó de probado sionista al actual jefe de la Casa Blanca y vaticinó que un eventual triunfo de Harris causará más problemas en Oriente Medio. También miramos a Israel. Les contamos que la agencia de noticias estatal siria SANA ha informado de un ataque aéreo israelí contra una zona industrial en la ciudad de Al-Qasir, en el oeste de Siria, no lejos de la frontera con el Líbano. SANA no proporciona más detalles y no hay comentario por parte de las FDI, que hace apenas unos minutos han anunciado que sus aviones de combate atacaron instalaciones de municiones de Hezbollah en el área de Al-Qusayr en Siria, ubicada cerca de la frontera con el Líbano. En concreto, dice que la unidad de armamento de Hezbollah es responsable de almacenar armas en el Líbano y recientemente expandió sus operaciones a Siria dentro del área de Al-Qusayr, es lo que apunta el ejército en una publicación en X. Las FDI acusaron a Hezbollah de usar Siria como base para contrabandear armas al Líbano. Además, el ejército israelí afirmó que el régimen sirio puso en peligro la seguridad de sus ciudadanos apoyando a Hezbollah en la creación de una infraestructura logística en zonas civiles.
Pendientes de Oriente Medio, volvemos a mirar a Estados Unidos. Habla el candidato republicano Donald Trump. Lo escuchamos. We'll have to look at it. This is the heartbeat of your organization, sir. This is a great, well, you're the heartbeat, Joe, aren't you? This is the heartbeat. What about Alex? How's Alex? Are you surprised? Any given You're day. great, sir. You built the greatest political movement in history, and everybody here has been working super hard for you. And you're our inspiration, and we're going to bring this up today. Very nice. Thank you. It's very nice. And I hear the social media has been just unbelievable. You make it easy for us. You give us a lot of Joe content. Rogan has been just he's a great guy, and that was a big thing. And he did that. He just doesn't do that, and that he did that. I think it meant a lot. So all over the country, I hear it's all red, and we don't need that. You know, we went in with a very big lead, so we just had to sort of keep it. But I hear it's beyond that, and it's a movement. There's never been a movement like this, and we're going to turn our country around. We're going to not let people that murder people come into our country. We're not going to let drug dealers come into. Escuchamos a Donald Trump, confiado. Dice que todo el país se está vistiendo de rojo en el día de hoy. Habla de una victoria abultada y además sigue hablando de alguna de las claves de su campaña. Dice que va a cerrar la frontera. Seguimos escuchando las palabras de Trump. Some of you I'm going to see tonight, I would imagine. I hope all of you. So I'll be seeing you tonight, and it'll be great. The First Lady's coming with us, and she's really impressed by the job you've done. Would you like to say something? A great job. Thank you so much for all your support. And it was hard work. I know it's hours to hours, and I know how hard my husband is working non-stop. So thank you for all of your support. Great job. Yesterday and the day before, the day before too, we did a lot of rallies, and they're big ones. We did full rallies as opposed to, so we got in about 5. Seguimos escuchando a Donald Trump, el candidato republicano. Se encuentra ahora mismo junto a la campaña que precisamente le ha acompañado durante toda esta carrera electoral. Dice que está orgulloso de su trabajo. Escuchábamos también a Melania Trump diciendo que ha sido un gran trabajo realizado por la campaña del candidato republicano. Le seguimos escuchando. It's a big thing, but I think Michigan's going to be good. They're all looking really good. Susie, I can't think of anything. Hearing any weaknesses, right? Not so What do you far. think of Susie? Would you say good? Well, we just wanted to come over and pay our respects. This is really great. And we're going to see you tonight, and hopefully they'll be able to get these expensive computers going. You know, the reason you use computers is to make time so that it's like fast. You don't use them so that you have to come up with an answer 3 days later. And that's a little scary when they say, what are they doing? You use a computer because it calculates quickly. And you use paper because you save cost. But the paper turns out to be much quicker than the computer. There's something wrong with that, so we don't like that. But there are a lot of things that are happening in our country that have to be changed, and we'll do it, and we'll do what's right for the country. And I think that's why we're doing well. But let's see if we can close it out. But it would be, I just asked about it, wouldn't it be nice if after spending billions of dollars that they could have a computer give an answer by like 10 o'clock in the evening? Doesn't make sense. Seguimos escuchando a un Donald Trump que está expectante y nervioso ante los resultados. Dice que hay muchas cosas que cambiar en su país, que hay muchas cosas que cambiar en Estados Unidos. Lo escuchamos también ahora haciendo bromas sobre los ordenadores. Dice que los papeles son mucho más rápidos. Seguimos escuchando a Donald Trump. Bueno, pues muy pendientes del candidato republicano, muy pendientes de todo lo que concierne a las elecciones en Estados Unidos. A eso de las 12 de la noche, les recordamos, comenzamos con el especial, con los mejores expertos, dirigido por José Antonio Bizner. Vamos a estar con programación interrumpida, siguiendo, analizando y sobre todo explicándoles todo lo que sucede en Estados Unidos. Vamos a mirar ahora, si les parece, a Ucrania. Ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov ha confirmado este martes que ya se ha producido el primer combate a pequeña escala con las tropas norcoreanas
norcoreanas, de las que se espera un despliegue de hasta 15.000 efectivos. Umerov ha contado en una entrevista para la cadena surcoreana KBS que esperan que en las próximas semanas aumente el número de combates y en base a ello realizarán un nuevo análisis de la situación para poder actuar en consecuencia. Por el momento son unos 1.000 efectivos norcoreanos los que se encuentran en curso. Si bien se espera, según explicaba el ministro, que en los próximos días, a medida que finaliza el entrenamiento, destacamentos norcoreanos formados por 3.000 hombres se desplieguen en 5 unidades que abarcarían hasta unos 1.500 kilómetros. Precisamente sobre las tropas norcoreanas hablaba Josep Borrell. Dice que hay una conectividad entre Ucrania y Corea del Norte. Habla de que hay tropas norcoreanas en Rusia. Escuchamos. The developments in this peninsula and in Ukraine, in Korea and in Ukraine, they are far away, but they are interlinked, as you know very well, including the deployment of North Korean troops in Russia, which regrettably illustrates the importance of our shared security agenda. It's not a rhetorical, it's not a theoretical approach. It is because the war is at the borders of Europe, and it is because in this war North Korean troops are going to participate. So this increases the need for us to work together. Pendientes también de, como decimos, de lo que pasa en Estados Unidos, les contamos una última hora. Ojo a lo que está sucediendo en Georgia. Hay amenazas de bomba que están interrumpiendo la votación en estos momentos. Como les contamos, las actividades de votación en 2 centros en el condado de Fulton, en Georgia, se han visto interrumpidas después de que las autoridades recibieran 5 amenazas de bomba, lo que provocó la evacuación de ambos lugares durante unos 30 minutos. Ha hablado la directora de registro y elecciones del condado, Nadine Williams. Dice: afortunadamente estos lugares están ahora operativos nuevamente y todos los sitios de votación están seguros, con una presencia de seguridad activa. Según el secretario de Estado de Georgia, las amenazas de bomba no creíbles en los centros de votación se rastrearon hasta Rusia. Decía: identificamos la fuente, eran de Rusia. Es la última hora, les contábamos antes, problemas en Pensilvania. Ahora amenazas de bomba están interrumpiendo la votación en Georgia. Seguimos mirando Ucrania, y es que la relación con Polonia no está pasando por su mejor momento. Varsovia ha apoyado firmemente a Kiev durante todo el conflicto con Rusia, pero Zelensky criticó recientemente que la ayuda no ha sido suficiente. El presidente ruso lamenta que Polonia no haya suministrado aún sus restantes aviones de combate MiG-29 a pesar de los acuerdos previos, así como la negativa de su aliado a derribar los misiles rusos que volaran en su dirección, pese a pedirlo constantemente. Estas declaraciones no han sentado nada bien en Varsovia. El viceprimer ministro ha considerado que aceptar estas peticiones supondría una implicación directa de Polonia en la guerra. Dice: con estas declaraciones Zelensky quiere arrastrar a Polonia a la guerra con Rusia, es lo que afirma en una reciente entrevista con Radio Set. También miramos a las palabras del secretario general de la OTAN, un Mark Rutte, que dice que van a crear un comando de asistencia y entrenamiento a Ucrania. Escuchamos. Operational in the coming months. And we are well on our way to fulfilling our pledge to provide Ukraine with 40 billion euros of military support in 2024. We will continue to stand by Ukraine, because Ukraine's fight is our fight. NATO has a 360-degree concept of security. We must continue to be able to tackle threats from all directions. And that is why, at Italy's initiative, and with their strong support and your personal leadership, Prime Minister, we have adopted an action plan for a stronger, more strategic and results-oriented approach towards our southern neighborhood. Precisamente mirando a la OTAN, hablamos de Lituania. Dice que Rusia está detrás de paquetes explosivos enviados desde Lituania a países europeos. Es lo que apunta este martes un asesor presidencial lituano en medio de la alarma entre los países de la OTAN de que un sabotaje organizado por Moscú casi causara un desastre aéreo. Los gobiernos occidentales y las agencias de inteligencia en Europa han señalado previamente a Moscú como la fuente de una serie de incendios y actos de sabotaje en Europa destinados a desestabilizar a los aliados de Ucrania. El diario polaco Gazeta Wyborcza informaba en octubre que los paquetes explosivos que provocaron incendios en depósitos de mensajería en Gran Bretaña, Alemania y Polonia tenían su origen
En Lituania, Gran Bretaña y Alemania han estado investigando paquetes que estallaron en llamas en depósitos de Birmingham y Leipzig. Berlín afirmó que se había evitado por poco un accidente aéreo cuando un paquete de carga se incendió. Y miramos también en este caso a las palabras del presidente ruso, un Vladimir Putin que mandaba un mensaje, mandaba un aviso a Occidente. En concreto, el presidente ruso ha afirmado que actualmente la posición de su país en el escenario mundial se está fortaleciendo. Señaló que está creciendo el interés por aprender el idioma ruso. Escuchamos a un Putin que esta mañana volvió a hablar de negociar con Ucrania. То мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации. Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе, в самом начале этого конфликта, вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне, а об этом заявили официальные лица Украины, этот договор отвергла. Взятый рядом западных государств, по сути, враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение. Hablamos también en este caso del propio Putin, que dice que la fuerza de la economía de un país y su autoridad están directamente relacionadas con su papel e importancia en los asuntos mundiales. Añade que es obvio que la influencia rusa en todo el mundo está aumentando. Decía Putin, lo más importante es fortalecer la posición de nuestro país en el mundo. Y de Putin pasamos a hablar en este caso del presidente español. Hablamos de la última advertencia por parte de Pedro Sánchez. En concreto, el gobierno de Pedro Sánchez dice que va a incluir las ayudas para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana dentro de los presupuestos y de las partidas económicas para los afectados por la DANA. Básicamente, dice que tendrán que respaldar, que en este caso la oposición en el Congreso tendrá que respaldar las cuentas del Ejecutivo de coalición, decía Sánchez. Pediremos el apoyo, espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer. Es lo que sentenciaba en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se aprobaba el primer paquete de ayudas directas a hogares y empresas. Acusan a Sánchez de chantaje. Este era el momento. Creo que si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. Yo estoy bien y, como he dicho hoy y dije además ese día, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, son los familiares de las víctimas, la reconstrucción y el relanzamiento de esta provincia de Valencia y otras que se han visto afectadas por esta emergencia climática. Por tanto, yo lo que quiero decir es que estoy bien, que agradezco las muestras de solidaridad, pero que el Gobierno y yo mismo estamos a lo que estamos. Estamos en lo importante. Estamos en proteger a la gente y dar respuesta a sus necesidades, que son muchas. Precisamente el propio Sánchez, su gobierno, dice que va a incluir las ayudas para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana dentro de los presupuestos generales del Estado. Con esta maniobra, el gobierno pone en jaque al Partido Popular, que ya le acusa directamente de chantaje, sobre todo porque básicamente con esta maniobra de forma indirecta dice que si quieren apoyar las ayudas y partidas económicas para los afectados por la DANA tendrán que respaldar las cuentas del Ejecutivo de coalición, decía Sánchez. Pediremos el apoyo. Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer. El PP acusa a Sánchez de chantaje por estas palabras. Lo escuchamos. El ministro de Relaciones con las Cortes, Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que está aquí presente en esta rueda de prensa, tuvo ocasión de hablar con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es Vox. Sus razones tendrá, donde lo que hemos encontrado ha sido un ánimo muy positivo, muy constructivo, muy colaborador para poder convalidar los reales decretos leyes y las medidas que podamos ir aprobando en el marco de este plan a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses. Por tanto, cogobernanza. Yo, desde el punto de vista político, insisto,
para mí lo más importante ahora mismo, lógicamente, es la relación institucional con el Gobierno de la Generalitat Valenciana, con los ayuntamientos y con las diputaciones, que son las que están bajo el estrés, la presión de responder de manera pronta y eficaz a esta terrible tragedia, y el Gobierno de España, con todos los medios, está poniendo a su alcance todos los instrumentos de la Administración General del Estado. Segundo o tercero, desde el punto de vista económico, efectivamente, estamos hablando de cifras muy importantes. Muy importantes. Para que se hagan una idea, en este primer Real Decreto Ley estamos hablando ya de 10.600 millones de euros. Son muchos recursos económicos a los que vendrán otros muchos que vamos a tener que pedir a las instituciones comunitarias, otros que vamos a tener que desembolsar de nuestras cuentas públicas, y por tanto eso nos va a tener que hacer revisar, pues lógicamente, el impacto que va a tener sobre el déficit público, la deuda pública y, evidentemente, el encontrar los vehículos más eficaces y más ágiles posible en el marco de los presupuestos para poder llegar cuanto antes a dar la respuesta más eficaz y equitativa posible. Y, por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial, desde el punto de vista social, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y, por tanto, vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los colectivos sociales, de cada uno de los territorios, singularmente de aquellas comunidades autónomas, principalmente la Comunidad Valenciana, que se ve afectado por esta terrible tragedia climática. Y efectivamente pediremos el apoyo, espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios. Bueno, pues pendientes de la tragedia en España, de cómo lo siguen utilizando los partidos políticos, en este caso el presidente del gobierno español. Nosotros vamos a correr un estúpido velo y vamos a mirar a lo que sucede en Oriente Medio. El foco en las elecciones en Estados Unidos. Miramos ya la geopolítica, lo hacemos de la mano de Aboud Onn, analista geopolítico que está con nosotros una semana más. ¿Qué tal, Aboud? Buenas tardes. Hola Sergio, un gusto como siempre, saludos. Pues encantados de tenerte por aquí, con todos pendientes de lo que pasa en Estados Unidos. Empezamos a ver ya pues a los candidatos votando, empezamos a conocer algunos resultados y hasta ahora la noticia la ha dejado Donald Trump. Dice que va a aceptar el resultado si las elecciones son justas. Eso sí, dice que se fía más de los papeles que de los ordenadores. O sea que parece que no termina de